En este video te voy a enseñar cómo crear correctamente un banner para tus redes sociales con ChatGPT. Ahora, para empezar vamos a respetar una estructura. La estructura del prompt será la siguiente. Al principio le vamos a poner qué tipo de banner queremos, después le vamos a poner el estilo del banner que queremos, los colores que queremos que lleve. Obviamente si ya tienes una marca o ya tienes construido algo, bueno, puedes arrojarle directamente al Pantone y te lo va a hacer. También tenemos que decirle qué elementos queremos que tenga, el texto que queremos que incluya, la composición. Aquí yo les voy a dar unos tips para que tenga mejor composición y extra que vamos a agregar algunos prompts en caso de que queramos quitar o agregar cosas que te esté dando. Bueno, ese espacio servirá para eso, ¿ok? Vamos a irlo rellenando para que ustedes vayan viendo. En el apartado de tipo de banner aquí vamos a poner qué banner queremos. Si queremos un banner para X, si queremos un banner para Facebook, para YouTube y demás. Aquí tú tienes que explicarle qué banner quieres. En este caso vamos a poner crea un banner para la red social de X. Este va a ser el banner que queremos hacer. Entre paréntesis le vas a poner la proporción. En este caso es 3:1. Tú puedes buscar la proporción dependiendo de la red social. Tú nada más le pones proporción banner y le pones la red social en Google y automáticamente te va a dar cuál es la proporción. De esta forma tú se la vas a poder poner, o simplemente entre el paréntesis le puedes poner investiga la proporción en el 2026 y listo, te lo va a dar, ¿vale? Después, en el estilo del banner, aquí tenemos que decirle qué tipo de banner queremos hacer, o sea, qué estilo queremos que ponga en el banner, ya sea minimalista, grunge, street art, anime, lo que tú quieras. Aquí es donde se va a definir el estilo. En este caso yo le puse sigue la línea de diseño de mi marca adjunta. Entonces yo le voy a agregar aquí los elementos que tiene mi marca para que obviamente trabaje sobre eso y no se invente cosas. Obviamente en caso de que no tengas algo construido y quieras hacer algo de cero, bueno, puedes empezar a probar diferentes estilos que te vengan a la mente o que busques en internet y se los pongas. Yo actualmente le voy a poner como lo tengo en mi perfil de X. Simplemente se lo copio y se lo pego. Ahí está. Y le voy a agregar más elementos. Aquí tenemos ya como tengo mi perfil de X. Después tengo la hoja de mi personaje. Este es un nuevo estilo que estoy manejando, que es más cartoon. Esto me sirve para ser más dinámico y tener mejores poses, sobre todo al hacer miniaturas y demás. Entonces por eso es que he ido perfeccionando poco a poco el avatar. De hecho el avatar este también se va a cambiar pronto. Pero bueno, este es el nuevo avatar que vamos a estar ocupando. Después tenemos algunos fonditos con textura y demás, muy estilo glitch art. Aquí tenemos otro. Y tenemos el que se ocupa normalmente para hacer los banners, pues es este, ¿no? Estos están hechos con Midjourney. Midjourney te da estilos muy buenos, entonces puedes estar jugando con algunos estilos. Este es glitch art. Y bueno, el logo del canal, ¿no? Entonces ya tenemos los elementos que queremos que tenga este banner. Así que lo siguiente que tenemos que hacer es los colores. Aquí tú le vas a poner colores fríos, colores cálidos o usa un Pantone en específico. Aquí ya depende de tu marca. Si no, pues tú puedes poner los colores que tú quieras o más o menos que se vayan. O puedes decirle que vaya acorde con mi marca. En este caso yo le puse usa los colores de mi marca. Y ya con esto tenemos los colores que va a agarrar de los elementos que le hemos agregado, ¿no? Después, elementos. Aquí tú vas a decirle qué elementos quieres, ¿no? Queremos que aparezca el rostro de una persona, el producto, la marca. Aquí también le vas a empezar a agregar las cosas que quieres. Yo ya se los había agregado. Todo esto son los elementos que quiero que agarre. Entonces aquí le vamos a explicar lo que queremos, ¿no? En este caso yo le puse coloca el logo y al personaje a un lado interactuando con el logo, adjuntos, para que ya sepa que están adjuntos y yo lo que quiero es que esté interactuando. Entonces de esta forma mi personaje va a estar interactuando de alguna forma que ella quiera. O sea, le voy a dar como rienda suelta a ver qué me suelta. Ya en caso de que quieras algo muy en particular tendrías que explicarlo. Pero ya tenemos la parte donde vamos a agregar los elementos. Después viene el texto. Si quieres que agregue un texto o si no quieres que agregue un texto. En este caso yo le puse coloca el siguiente texto. Aprende a usar correctamente herramientas de IA. Este es el eslogan que quiero que le ponga. Obviamente aquí tú le vas a poner lo que quieres que diga y si no, pues simplemente quita este apartado en caso de que no quieras algún texto. Pero ahora viene una de las cosas más importantes, los últimos dos elementos que tenemos que agregar a nuestro banner y es la composición. Aquí yo le puse el siguiente. Para la composición usa una retícula de diseño editorial para distribuir mejor los elementos. No se verá en la imagen final. Esto es para que tenga una mejor distribución de los elementos. Esto puedes omitirlo y darle rienda suelta que toda la IA haga las cosas al azar. Yo simplemente para que tenga un poco más de orden. Actualmente ya GPT-Image 2, que es el modelo que se está ocupando, ya funciona muy bien. No necesitas darle cosas muy específicas, sino ya tiene unas buenas composiciones, pero nunca está de más especificar cómo queremos las cosas, ¿no? Entonces aquí ya depende mucho de los gustos. Prueba con o prueba sin para que veas si va cambiando la imagen, te guste o no. Entonces la puedes ir cambiando, no te preocupes. Y por último, en la parte de extra yo agregaría lo siguiente.
no agregues elementos innecesarios. Muchas veces el modelo de GPT-Image2 lo que hace es que te agrega muchos elementos y brillos y te avienta cosas como para poder hacerle un enhance a lo que es la imagen, y la verdad es que muchas veces termina saturándola. Entonces, si tú le pones este prompt, simplemente va a agarrar los elementos necesarios y no te va a empezar a agregar ni brillos, ni cosas en el fondo, ni nada. Entonces, este es un prompt que te va a ayudar muchísimo a que no se sature totalmente tu banner, ¿no? Y bueno, ya teniendo todo esto, lo vamos a generar. Y toca esperar un poco. Y bueno, aquí tenemos el banner. Como vemos, se parece mucho al banner que tenía. Realmente es casi el mismo. Solamente le he agregado un poquito al texto. Ha cambiado el personaje. Se ve más grande. En el otro era un poquito más pequeño. La verdad es que me gusta porque sí agarró perfectamente las indicaciones que yo le dije. Es una de las cosas que me gusta de GPT, que tiene muy buenos resultados. Pero bueno, en caso de que no te haya gustado, te voy a enseñar un tip para poder modificar esto. Si ves, en la parte de aquí de la derecha tenemos un lapicito con el texto de editar mensaje, y aquí vamos a hacer los cambios que queremos. Entonces le vamos a dar aquí y vamos a poder editar de nuevo el prompt. Esto es una locura. Le voy a quitar el de la composición para ver cómo nos lo suelta. Quitamos lo de la composición, lo borramos y vamos a tirarlo sin lo de la composición, ¿ok? Para poder activar de nuevo le das en enviar y se va a volver a crear la imagen. De esta forma puedes estar haciendo cambios en caso de que no te guste. Puedes ir quitando cosas, modificando alguno para que no tengas que estar haciendo un archivo diferente. De esta forma tú puedes estarlo cambiando constantemente hasta que quede la imagen que tú quieras. Y bueno, aquí tenemos el resultado. La verdad que el texto lo hizo un poco apretado, no me termina de convencer el texto. Lo demás, la composición y demás me gusta bastante. Me ha gustado mucho, sobre todo que le ha cambiado de lugar. Vemos que está agarrando los elementos que ya le había dado y demás, pero el tema de la letra no me termina de gustar. Entonces yo creo que aquí lo cambiaré, le pondré que utilice otro tipo de letra o simplemente lo quito porque realmente no me termina de convencer cómo se ve. En este caso es muy largo el eslogan, entonces no creo que vaya. Podríamos ponerlo acá arriba, pero bueno, la verdad es que yo creo que voy a terminar quitándoselo. Vamos a hacer el cambio, nos vamos aquí, le damos acá y listo, ya le quitamos el texto. No agregues elementos innecesarios y ya va a quedar así. De esta forma le damos en enviar y nos va a crear la nueva imagen. Aquí lo tenemos. Vemos que tiene un error aquí. Vemos que ha fallado en esta parte. Entonces vamos a volver a lanzarlo porque ha tenido este error. También está agregando una especie de textura. Si ven en la parte de abajo como que creó un piso. Le damos aquí. No agregues elementos ni texturas innecesarias. Creo que con esto podemos corregir lo de que está agregando estas texturas en la parte de abajo, ¿no? Y le damos. Y aquí lo tenemos. Como vemos, ya ha quedado mucho mejor. Lo que me gusta es que lo ha cargado un poco a la derecha, y esto es porque aquí va normalmente la imagen del perfil. Entonces, de esta forma no va a estorbar el logo. Esto lo ha pensado. Ahora, como le agregamos de que no agregue texturas, si ven, ha quitado un poco las texturas del glitch. Esto no me termina de convencer, pero bueno, es parte del prompt que le he dado. Vamos a hacer un cambio, le voy a quitar lo de la textura y le voy a poner no agregues elementos innecesarios y mantén los tonos del fondo, porque se dan cuenta, lo que es el glitch no está manejando negros puros, es un gris oscuro y aquí lo está haciendo negro puro. Esto es porque obviamente al momento de estar tomando como referencia el logo, pues ve que el negro no es negro y está oscureciendo el gris oscuro que tiene normalmente estos fonditos. Entonces quiero que mantengan los tonos del fondo, a ver si me los respeta, y le vamos a dar. Y bueno, aquí lo tenemos, vamos a verlo. Esto ya me gustó mucho más. Si vemos, ya agarró el gris oscuro. Esto lo estaba haciendo de color negro. Aquí ya me gusta un poquito más. Veo un poco raro lo que es la mano. Las manos las veo un poco raras, pero por lo demás me ha gustado. Voy a decirle que cambie al personaje y lo ponga del lado derecho. También de esta forma se va a saturar con la foto del perfil. Entonces yo creo que estaría mejor si lo pone del lado derecho. Le voy a poner, coloca al personaje mejor del lado derecho y cuida bien que no se deforme. Ok, le vamos a dar. Aquí lo tenemos. Esta parte aquí se ve rara, pero creo que porque está cruzando el pie. Por lo demás me gusta. Este tema de acá abajo que pone como un suelo no termina de gustarme, pero creo que lo ha puesto desde esto. Aquí sí lo ha puesto, mira. Aunque no se ve como si fuera un suelo, creo que lo está interpretando como un suelo. La verdad es que, bueno, tampoco me desagrada mucho. Y el personaje está aquí. El único tema es la mano y el pie que se ve raro. Le voy a dar aquí en modificar y le voy a agregar sobre todo las manos y los pies para que ya entienda muy bien y le dé un poquito más de foco en esto, porque ya le he puesto cuida bien que no se deforme,
sobre todo las manos y los pies. Ya le agregué eso para ver que tenga un poquito más de cuidado. Bueno, aquí ya la tenemos. Uf, está fallando mucho. Si vemos, ha fallado completamente. Ve esto cómo lo está deshaciendo. Esto se ve muy mal. Creo que lo está empeorando. Le voy a quitar esto y le voy a poner. Coloca el personaje mejor del lado derecho, arriba del logo asomándose. Cuida bien las manos, porque lo que me interesa son las manos. Vamos a ver si nos los da. Aquí ya lo tenemos, pero como vemos ha bajado mucho la calidad. Después de muchos cambios, ve cómo va cambiando la calidad y no me termina de gustar. La diferencia del primer banner, no sé por qué ha bajado la calidad. Si ves, todo está como pixeleado. Lo vamos a mandar de nuevo. A ver, aquí nos los dio. Ya se ve mucho mejor. Y bueno, ya ha dado lo que yo quiero y ya no se ve pixeleado. Bueno, ya quedó. La verdad es que me gustó cómo se ve. Lo guardamos. Y listo. Ya tenemos nuestro banner. Te he enseñado cómo le vas dando tú los cambios para que lo vaya mejorando. De esta forma tú puedes ir ajustando el banner a que quede como tú quieras. A veces te lo saca la primera, a veces tienes que hacer cambios. Muchas veces cuando queremos algo muy en específico tenemos que hacer cambios. Eso pasa muchas veces, el cliente siempre te va a estar haciendo cambios, pero de esta forma tú vas a ir haciendo cambios en esta ocasión a ChatGPT y le vas diciendo qué es lo que quieres para que llegue a tener el resultado que tú quieres. Y como vemos ha quedado bastante bien, la verdad es que estoy satisfecho. Y como ya viste, con la estructura base vas a poder armar un banner perfectamente. Ahora, si no me estás siguiendo en X, ya sabes que tengo mi cuenta ahí. Así que si te ha gustado esto, déjame un buen like y muchas gracias por ver el video. Bye.